Hola, ¿qué tal, gente extraordinaria? Este video es para platicar algunas cuestiones acerca de lo que es la psicología, partiendo de que yo no soy psicólogo, y no pretendo serlo, porque eso sería un delito. Las únicas personas que pueden dar psicoterapia son los que están autorizados por las leyes mexicanas. Conmigo no es el caso. Yo no doy psicoterapia. Yo doy un proceso psicodidáctico. Y la programación neurolingüística no comparte necesariamente los mismos términos que la psicología. Ya en otros videos expliqué la diferencia entre subconsciente desde el punto de vista desde la psicología y el psicoanálisis y del inconsciente desde el punto de vista penalístico. Entonces, algunas cosas se parecen, son similares, pero de fondo son muy diferentes. Y entonces, en ese tenor, partiendo de que no soy psicólogo y que no utilizamos los mismos términos, es como voy a hablar acerca de lo que es lo obsesivo compulsivo. Cuando yo les platiqué que yo tenía una tristeza infinita e hice la técnica del switch. La técnica del switch es la técnica más clásica de la programación neurolingüística. Esta técnica fue desarrollada por Richard Bandler, donde tú ves de manera asociada una imagen negativa y tú creas inventas, diseñas una imagen que signifique lo contrario, pero de manera disociada. Entonces, por ejemplo, en mi imagen negativa yo estoy asociado y me da tristeza, y en la imagen que yo diseño me veo todo lo opuesto, me veo empoderado, radiante, feliz, dichoso, pleno, ¿no? Y entonces esa imagen que yo diseñé la hago pequeña y oscura y la pongo abajito de la imagen negativa, aquí, ¿no? Más bien enfrente. Y entonces en un chasquido de así de rápido, la imagen de atrás se hace pequeña y oscura, es decir, la imagen negativa, y la imagen positiva, que estaba pequeña y oscura originalmente, pum, crece y toma el tamaño, el lugar y el espacio de la que se hizo pequeña. Si esto yo lo repito varias veces, porque esto también lo utilizo yo en mis sesiones personales, yo sí suelo decirles, a ver, quiero que visualices la imagen negativa. Y me dicen, no puedo, se pone la positiva. Ya no puedo visualizar la negativa. Conforme yo quiero accesar a lo negativo, ya no puedo, se pone la positiva así de ¡pum! Y bueno, cuando me dicen, pero ¿por qué funciona? Te voy a decir por qué funciona. En una ocasión le pregunté a una persona que se dedica a la psicoterapia, yo les digo, ¿qué es una obsesión? Y me dicen, una obsesión es un pensamiento que asalta la mente. Y entonces yo dije, wow, eso debe estar bien chido. Y me dijo, no, Luis, es terrible porque te asaltan en imágenes negativas, ¿no? Que te pueden destrozar. Y yo dije, oye, pero si usamos el mismo sistema, pero en lo positivo, imagínate que me asaltara una imagen que me empodera. Y me dijo, no, Luis, eso no es posible, porque siempre tiene que ser negativo. Entonces dije, bueno, imposible para ti. Y entonces, esto es lo que hace el switch. Imagínate si tienes una imagen negativa, repites esta técnica de switch varias veces y de entrada, si lo haces bien, obviamente yo recomiendo que lo hagas con un profesional, ya no vas a poder accesar a la imagen negativa y solamente vas a poder ver la imagen positiva. Entonces, qué padre es por la vida cuando todos los pensamientos que te asaltan son empoderantes, ¿no? Eso lo enseño a hacer en las sesiones de online. Originalmente Bandler lo hacía para cuestión remedial, pero como yo te digo, yo no lo utilizo de manera remedial. Yo lo utilizo de manera como evolución, crecimiento, optimización y mejoramiento de la persona. Porque yo no creo en que la gente esté rota, descompuesta, enferma o loca. No. Yo parto de que la gente está bien y entonces vamos a optimizarla, vamos a mejorarla. Prácticamente es, no me curaron, más bien aprendí. Y aprender es crecer, aprender es mejorar, aprender es lo mejor. Y entonces yo tuve que hacer esa técnica conmigo, también en una ocasión donde pues, yo era un niño. Ustedes saben que yo a los 6 años me quedo sin papá, él fallece y entonces pues varios tíos estuvieron cerca. Y había uno en especial que, oye, me da risa, y ahí te va la anécdota.
Resulta que este tío, una vez estábamos, pues creo que era un domingo, no lo sé, y está él sentado en el sillón, como el patriarca, como la autoridad, como el jefe de la familia, ¿no? Él era el hermano mayor de mi papá. Entonces a mí dijeron, no, pues es tu tío, respétalo, ¿no? Y de hecho hasta yo le decía papá, y a mí me enseñaron a decirle a ese señor papá. Y entonces, eh, recuerdo perfectamente que nos dijo, les dice a uno de mis primos, ¿y tú a qué te vas a dedicar, no? Y ese primo dijo, yo voy a ser policía. Y entonces le dice a otro primo, ¿y tú qué vas a hacer? No, pues yo voy a ser, no sé, bombero. Y le dice una prima, ¿y tú qué vas a hacer? No, voy a ser doctora. Y entonces cuando me pregunta a mí, me dice, Luis, ¿y tú qué vas a hacer? Le digo, yo voy a ser rico, ¿no? O sea, pues estamos hablando de un niño de 6 años, ¿no? Y entonces ahí, imagínate, yo les dije que papá y mamá son los hipnotistas más poderosos del mundo porque son figura de autoridad. Entonces, en este caso, este tío estaba fungiendo como figura de autoridad. No, porque así me dijeron, mamá, mira, es tu tío, es el hermano mayor, es mayor que tu papá. Y entonces, y pues te voy a decir que yo le decía a papá. Y cuando le digo esto, fíjate, a sus hijos les había aplaudido, ¿no? Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando le digo, no, yo voy a ser rico, él me dice, no, hijo, no, hijo. Y hasta se empezó a reír así como, ja, ja. Como diciendo, qué tontería acabas de decir, ¿no? Entonces, él poniéndose así, según él, muy sabio, me dice, mira, Luis, para ser rico, o necesitas contactos o ser un tranza. Wow, Jenny, ¿para qué te digo cómo es que él conseguía dinero? O sea, vamos a omitir eso. Entonces, algo pues se rompió en mí. Porque entonces dije, ese sueño que yo tenía, porque cuando vivía mi papá, pues había abundancia. Y cuando se muere mi papá, vinieron todos los problemas. Entonces, pues yo dije, bueno, entonces si la pobreza es el problema, pues la riqueza es la solución. Hoy considero que estuvo muy mal que a mí a los 6 años me dijeran todo ese tipo de cosas, ¿no? De que yo creo que a esa edad no tienes que enterarte de si hay dinero o no hay dinero y cosas así. Son problemas de adultos, ¿no? Pero entonces yo le echaba muchas ganas en la escuela porque pues yo quería ser rico cuando fuera grande. Y algo que me decían yo desde primero de primaria es que yo tenía una letra muy bonita. Me decían, wow, mira, hasta la maestra presumía mi cuaderno con todas las demás maestras y no lo podían creer de qué letra tan bonita. Bueno, pues esa letra bonita salía de que voy a ser rico. Porque ve, algo que me partió así totalmente el alma fue la muerte de mi papá. Entonces dije, hay tanta pobreza, no, yo tengo que ser rico porque yo tengo que ayudar a mi familia. Y entonces ese era mi pensamiento a los 6 años. Fíjate, o sea, nada peor que robarle la infancia a alguien. Y entonces, pues mi tío me dice, no, pues nada más, la única manera de ser rico es o naces rico, o haces tranza, o tienes palancas. Sí, ya me acuerdo, fueron 3. Y yo pues, no era de familia rica, tranza no era, y tampoco tenía palancas. Entonces, ¡pum!, todo se derrumbó dentro de mí. Y entonces mi mamá dice, Luis, no me explico por qué de ser un estudiante de 10 y tener una letra tan bonita, te lo viste un burro por completo y estas letras parecen patas de araña. ¿Qué sucedió? Obviamente en ese momento ni siquiera yo me di cuenta qué había sucedido. Y basado en esa programación recibida, fue que pues yo viví una vida, yo fui el peor estudiante, pero el peor estudiante, ¿no? Ya cuando crezco y entonces empiezo a buscar en mi mente, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Ya te dije que hice un canal de comunicación directo a mi mente inconsciente y mi mente inconsciente me recordó eso. Dije, wow, de ahí partió todo. Entonces, obviamente lo reprogramé así de paz, ¿no? Y pero esa programación me retrasó 20 años. Huelga decir que esa programación que era para mí, bien intencionada o mal intencionada, no lo sé, también lo escuchó los otros niños a mi alrededor. Y te puedo decir que ninguno está bien. No conocen la plenitud. Hay
abusos de sustancias, hay cosas así muy negativas, precisamente porque yo digo, papá, mamá, date cuenta de lo que estás diciendo. Los niños, todo, o sea, todo lo que dices son sugestiones poshipnóticas, son como semillas que se quedan ahí y algún día van a dar fruto. Y si esa semilla era amarga, el fruto también va a ser muy amargo. Entonces fue cuando yo rompo con eso y entonces pues aprendo idiomas, empiezo a hacer esto, me meto a la universidad y empiezo a hacer cosas, pero fue a partir de ahí. La letra la sigo teniendo como patas de araña, esa no me interesó desarrollar eso y me parece totalmente intrascendente, a menos que fuera grafólogo, o no sé cómo se llama, de caligrafía, ¿no? No sé cómo se llame. Y bueno, y basado en esta técnica para yo preguntarme por qué tengo esto, también me ocurrió algo muy, muy fabuloso. Yo de fotos de mi niñez y mi adolescencia tengo muy pocas, porque yo recuerdo que yo en la primaria me ponía pantalones de señor, ¿no? Porque estaba bien gordo. Eh, o sea, hoy que lo recuerdo no puedo creerlo. Una vez mi mamá va a la panadería y trae unos bolillos que estaban calientitos, ¿no? Y entonces, pues, ahí estoy en la merienda, me sirvo mi chocolatote y me comí 10 bolillos, yo solo, un adolescente. Y entonces cuando ya los demás van a merendar y no, me han puesto una regañada. Y es cuando me di cuenta que después de comerme 10 bolillos yo solo, dije, Luis, tienes problemas alimenticios, ¿no? Pero les pregunto que yo no podía resolverlo. Eh, ya cuando pues pasó muchos años, por eso casi no tengo fotos, porque me da pena que ver cómo estuviera así de gordo. Hoy sí tengo la lonja, estoy medio descuidadón, pero porque soy goloso. En ese momento yo más bien era un enfermo emocional. Yo me sentía triste y cuando comía se me quitaba la tristeza, por así decirlo. Entonces por eso comía mucho, porque yo no quería estar triste. Pero entonces esto era más complejo, porque ya cuando me hago penalista y quiero saber, oye, mente inconsciente, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Una de las cosas fue acerca de la obesidad, porque ya la obesidad así ya mórbida. Digo, un adolescente de 140 kilos, a lo mejor hay más gordos, pero bueno, para mí era ya así extremo. La cuestión es de que entonces, pues haciendo trabajo con PNL, ya empiezo a bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso. Pero yo tenía la curiosidad científica de saber por qué fue así. Y lo que me revela mi mente inconsciente fue así como que, wow. Resulta que, que en ese tiempo, cuando pues yo estaba entre la niñez y la adolescencia, eh, no solamente yo comía porque me quitaba la tristeza, sino que también empezó con esta cuestión del SIDA, ¿no? Donde todos los comerciales y hablaban acerca de eso. Y yo me acuerdo pláticas hay un instituto aquí en México que se llama Conacida o algo así, donde precisamente te dan información al respecto. Y entonces, pues obviamente las pláticas que te dan, o sea, son espantosas, porque es una enfermedad muy seria, que ha acabado con mucha gente. Y entonces, como que le agarré tanto miedo a eso, a nivel inconsciente, que entonces mi mente inconsciente dijo, Luis fue criado como el macho mexicano, de que entre más mujeres tengas, más hombre eres. Y yo como era muy hombre, tenía que tener muchas mujeres. El problema es que yo no tenía muchas mujeres porque estaba bien gordo y gordote, ¿no? Y a las mujeres no les gustan los hombres gordotes. En PNL decimos que toda conducta negativa, incluso la más bizarra, tiene una intención positiva. La intención positiva de mi mente inconsciente al matarme así de gordo era que no fuera promiscuo. Entonces cuando también me hago consciente de esto, dije, wow, ¿cómo voy a dejar de ser promiscuo? Que repito, no me había metido con nadie. Es que me acordé de la primera vez que perdí mi virginidad. Estamos entre amigos, les voy a platicar. Te va a dar risa. Yo, la primera vez que estuve con una mujer de manera íntima, tenía 21 años. Así ya bien viejote, ¿no?
Y fue porque, pues, esta chica era 10 años mayor que yo y pues ya eh, ella se aproximó a mí, no al revés. Yo en ese momento todavía no sabía nada de PNL, ¿no? Apenas estaba yo estudiando y haciendo cosas así como que apenas yo estaba en la puerta de este tipo de conocimiento. Entonces, y precisamente por eso me tardé tanto. Eh, Hoy ya obviamente pues ya tengo yo un criterio cristiano y pues yo para mí el sexo fuera del matrimonio no es permitido, ¿no? Pero son por mis creencias de manera personal, lo que tú creas pues es tu rollo. Eh, pero bueno, fue precisamente por eso de que yo me tardé tanto, ¿no? Y además estaba bien gordo. Entonces lo que hice fue aumentar yo mi fuerza de voluntad para poder decir no. Entonces, al yo tener ya una fuerza de voluntad muy fuerte para poder decir no a la promiscuidad, entonces fue que empecé a bajar todavía más de peso. Pero ve, en realidad la gordura era una protección, ¿no? Y te digo, casi no tengo fotos de ello porque las que había yo en ese momento las rompí, las borré, las desaparecí porque pues, me daba vergüenza, ¿no? Y esta fue otra de las cosas que tuve que resolver precisamente con esta técnica del chasquido, donde yo no trabajé con la gordura, yo trabajé con mi fuerza de voluntad. Decir, a ver, Luis, si llega una chica y si bajas tú de peso y tienes acceso a chicas, ¿tú vas a hacer algo? Y yo decía, no, por mi fuerza de voluntad. Porque yo prefería decir no a seguir gordo. Eso sí me daba mucha vergüenza, me daba mucha pena, ¿no? No, y luego aparte, pues el bullying que era terrible, ¿no? Desde casa, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de cómo hay conversaciones que pueden ser nocivas, hay algo en PNL que le llamamos cambio de índice referencial. El índice referencial, así en términos no penalísticos, es el sujeto de la oración. Ya ves que en la primaria te enseñaron que una oración tiene sujeto, verbo y predicado. El cambio de índice referencial o el índice referencial es el sujeto de la oración. Por ejemplo, cuando alguien me dice, no, es que cuando se va la luz te espantas. Mi pregunta es, ¿yo? Porque esa persona está describiendo su experiencia como si fuera la mía. En lugar de decir, cuando se va la luz me espanto, ve como aquí otra vez hablamos de la disociación, se quiere disociar para no sentirse mal, entonces describe su experiencia como si fuera mía. Entonces, cuando le hace las preguntas, yo, normalmente la mayoría de las veces te dicen, bueno, yo. Y entonces dependiendo de lo que vayas a hacer, uno de los primeros pasos es hacerle consciente a la persona de lo que está diciendo. Entonces, a ver, quiero que me vuelvas a decir lo mismo, pero ya no me digas que yo me espanto, di que tú. Entonces la persona lo vuelve a decir, bueno, cuando se va la luz, yo me espanto. Porque una de las cosas que te ayudan mucho es cuando es la aceptación. Entonces una vez estaba yo con una reunión, con un amigo, ¿no? Estaba con un amigo y entonces estábamos, este amigo era psicólogo y también penalista. Y entonces a mí me encantaba platicar con él porque vibrábamos en la misma locura, ¿no? Cada que estábamos juntos fluían las ideas. Y estábamos, no, que sí, que esto y que el otro. Y estábamos así como una hora, pero a la hora llegó su esposa y con dos amigos de la esposa o familiares, no recuerdo. Y entonces, pues yo soy así de comer mucho pan. Me encanta el pan. Y entonces yo estaba así como que, ay, otra, estábamos en el café, ¿no? Pues otro, creo que fue un muffin, no recuerdo qué era, un paquecito. Y entonces las personas que estaban ahí, le digo, ¿ustedes no van a pedir? Dice, no, es que crees que es que el gluten. Y ya me empezó a decir así acerca de lo que era el gluten. Pero en su conversación, que basada en textos científicos, según él había leído, hacía un cambio de índice referencial, pero, o sea, sobre mí por completo. Decía, es que cuando comes pan y te empieza a decir, te enfermas. Y te pasa esto, te pasa lo otro, te pasa aquello. Y yo como soy súper panero, yo me decía, no, eso no va de acuerdo a lo que es mi realidad. Pero entonces de reojo yo veía a su esposa. Y entonces cada que él hablaba, decía, es que cuando comes pan te enfermas. La esposa cada vez iba a ser más pequeña, así, porque prácticamente su conversación
eran órdenes subliminales, programaciones bien nocivas y no se daba cuenta. Yo tengo muy poca paciencia para ese tipo de conversaciones. Yo nada más dije, wow, este cuate, ¿cómo está enfermando a su esposa? De su conversación tan tóxica. Pero ahora hagamos un cambio de índice referencial del lado positivo. Yo puedo decir, en lugar de decir, cuando yo rompo mis creencias negativas, yo crezco y me va mejor en la vida, yo podría decir, hacer el cambio de índice referencial para meterlo, según estoy hablando de mi experiencia, pero en realidad va a ser un mensaje subliminal para tu mente inconsciente. Yo te diría, ya sabes, cuando rompes creencias limitantes, es cuando empiezas a lograr más. Voilà. Entonces, cuando yo voy, en lugar de hablar de mí, hago el cambio de índice referencial, platico mi experiencia como si fuera la tuya, y esto ya se convirtió en hipnosis conversacional. Entonces, checa muy bien cómo lo que tú dices. Fíjate, una de las cosas más importantes que aprendes cuando estudias esto de la PNL, de que no solamente es importante saber qué decir, sino saber qué no decir. Todo esto lo hacen las personas de manera inconsciente, y ya cuando lo estudias es cuando te vuelves sistemático. Y así de fácil, haciendo un cambio de índice referencial, tú puedes mandar sugestiones hipnóticas conversacionales positivas o negativas. Obviamente yo sé que todas las negativas que habías estado emitiendo era porque desconocías esto, pero al conocerlo, te vuelves consciente de esto y cambias tu discurso y te vuelves más positivo, más optimista y empiezas a bombardear a los demás de programaciones y sugestiones poderosas, hermosas, bellas y positivas. ¿Ves cómo lo hice otra vez? Estoy diciendo cosas que van a suceder, pero hice el cambio de índice referencial donde estoy diciendo, tú vas a cambiar tu manera de expresarte y tú vas a impactar de manera poderosa a los que están a tu alrededor. Y nuevamente, si es importante el cómo tú hablas y te expresas a los demás, es más importante cómo tú te hablas a ti mismo. Entonces checa el índice referencial cuando estés platicando. Listo, nos vemos en el siguiente video.